Bienvenidos todos. Muchas gracias por participar de este webinar acerca de la promoción e integración de las políticas de clima y salud, perspectivas de 6 zonas geográficas. Esta es un evento informativo que hablará acerca de los hallazgos de un reporte de investigación. Soy Jenny Miller, directora ejecutiva de la Global Climate and Health Alliance. Les doy la bienvenida el día de hoy. La GCHA está muy contenta de organizar este seminario. Tenemos un rol pequeño pero importante acerca de la diseminación de investigación. Vamos a escuchar a distintos investigadores acerca de sus presentaciones y hallazgos. Luego vamos a tener algunos comentarios acerca de estos hallazgos y eventualmente llegaremos a la sección de preguntas y respuestas. Para ello, vamos a recibir sus preguntas a través de la casilla de Q&A o preguntas y respuestas que está abierta para que compartan ahí sus preguntas. El chat también está disponible. Ahí pueden compartir sus comentarios, pero las respuestas serán extraídas de la casilla de Q&A. Mientras tanto, los invito a presentarse en la casilla del chat. Déjenos saber desde dónde se unen, para qué organización trabajan o qué tipo de trabajo ustedes realizan. Compartan esa información en el chat, por favor. Antes de comenzar, tenemos la oportunidad de iniciar la sesión escuchando a Modi Matswana, que es la líder de construcción de capacidad y desarrollo en terreno de Wellcome Trust, que es el auspiciador de esta investigación. Así es que, sin mayor retraso, Modi, me gustaría darte la palabra para que comenzaras esta sesión informativa. Muchas gracias, Jenny. Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Estoy muy contenta de ver a tantas personas de alrededor del mundo para conversar acerca de este proyecto que es tan importante para el área de clima y salud. Vamos a hablar de nuestro programa de clima y salud y por qué creemos que este programa en particular es tan importante. Las estrategias y la misión de clima y salud tiene que estar en el centro de la acción climática. Y es nuestra misión apoyar esto. Y tiene que ver con el apoyo de un conocimiento transversal y una acción transversal en clima y salud que permita responder al desafío del cambio climático y salud. La segunda meta tiene que ver con construir evidencia basada en la ciencia que defina acciones concretas y soluciones específicas. Y nuestra tercera meta tiene que ver con asegurarnos de que la evidencia en clima y salud que nosotros proveamos sea tomada en cuenta por aquellos que toman decisiones para poder realmente hacer un cambio. Nuestra misión se ejecuta en 3 bases: encontrar brechas en el entendimiento, financiamiento, y la segunda, fortalecer el campo de clima y salud apoyando redes colaborativas y proyectos de investigación interdisciplinarios, y abogar por el clima y la salud, trabajando con distintos partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales y gobiernos, ministerios y comunidades afectadas. Entonces, nuestra estrategia clima y salud es global y tenemos 5 equipos integrados que han trabajado en esto. Tenemos el equipo de impacto y adaptación, otro de mitigación, otro de desarrollo de capacidades, de políticas y de comunicaciones. Entonces, aquellos que han interactuado en esto sabrán que somos un equipo muy diverso. Entonces, en términos de reflexión acerca de este proyecto específico que vamos a abordar el día de hoy,
Nuestra estrategia es global, por ende, queremos generar insight de cómo integrar las políticas de clima y salud en 6 geografías alrededor del mundo. Estos insights serán muy valiosos para formar nuestra estrategia en clima y salud y especialmente para construir esfuerzos porque se alinean con nuestra misión de poner el clima y la salud en el centro de la acción climática. Un ejemplo de cómo hemos realizado este trabajo, un punto tiene que ver con la inversión. Estos centros van a partir en África y van a abordar distintos desafíos, incluido el hecho de que la investigación normalmente no es relevante a los contextos locales y no se alinea con las prioridades y hay brechas, investigación fragmentada y falta de financiamiento para investigación e implementación. Otro desafío en el ámbito del clima y la salud es que la investigación se hace en silos, sin la participación de actores políticos, como para asegurarse de que esto sea relevante y sea tomado en cuenta. Un ejemplo de esto es que el próximo año planeamos apoyar 3 centros de investigación en África y recibirán hasta 20 millones de libras en 5 años. Y la visión para estos centros es apoyar un futuro saludable para África que sea liderado por las ciencias y acciones y política informada. Estos centros se espera que funcionen en ecosistemas de clima y salud para identificar 3 metas que nos gustaría alcanzar en un periodo de 5 años y también identificar cuáles son las brechas de datos que es necesario entender para poder avanzar con nuestras metas y desarrollar planes de abogacía para levantar conciencia acerca de las acciones climáticas clave en aquellos que pueden tomar decisiones, ya que las asociaciones entre investigadores políticos será un aspecto clave para alcanzar nuestras metas. Este es simplemente un ejemplo de lo que estamos haciendo para avanzar en política y salud. En este informe tenemos información muy valiosa para lograr una mejor integración de las políticas climáticas, inicialmente en África, pero también en otros puntos. No me puedo quedar a toda la reunión, pero tengo a mis colegas del equipo de Clima y Salud. Ellos estarán presentes en toda la reunión, escuchando activamente, pero esperamos mucho la llegada del informe final y poder conocer a algunos de ustedes y a medida de que despleguemos estas iniciativas en el mundo. Quiero darles las gracias a todos los que participaron en este proyecto. Así es que muchas gracias por su trabajo y espero trabajar con ustedes en los próximos meses. Muchas gracias, Modi. Realmente fantástico escuchar todo este contexto que nos acabas de dar. Y también es extraordinario las inversiones que está haciendo Wellcome para realmente entender este espacio y el liderazgo que el Wellcome Trust ha tomado en ayudar a crear evidencia que nos va a permitir hacer el trabajo y proteger la salud de las personas. Muchas gracias por participar. Y estamos muy contentos de tener a tus colegas por el resto de la reunión. Y ahora vamos a escuchar al equipo de investigación. Para comenzar, voy a darle la palabra a Ed Maybach, que es profesor y director de la Universidad George Mason y del Centro de Comunicaciones por el Cambio Climático. Este centro y él jugó un rol de coordinador en esta investigación para contarnos un resumen de esta investigación. Así es que, Ed, la palabra es tuya. Muchas gracias, Jenny, y muchas gracias, Modi, por esta visión general de la iniciativa de Wellcome Trust, que nos ayudará a todos, incluso a mí, a entender el contexto en el que se realizó toda esta investigación. Es realmente muy agradable ver
lo cercana que esta also want to investigación start with a todas las iniciativas que kind of nosotros a tenemos. broad, Y voy taking a a step partir back and giving a very con broad algo más um, amplio, dando un paso atrás, overview by darles una refreshing us visión and introducing general, all of us to perhaps presentándonos o a chapter in recordándonos history un that few of capítulo us en la know about. historia del que no todos están Fortunately, al it was tanto, not lost pero to history afortunadamente no se because perdió en in la historia, around the time that the porque U.S., then called alrededor del America, tiempo en was que trying to separate itself Estados from Unidos England. estaba tratando de separarse de Inglaterra 1747 in en specific, a 1747 Scottish naval específicamente, surgeon by the name of un James sargento Lind escocés, conducted a James clinical Lind, trial with sailors realizó on una the prueba British Royal clínica con Navy. marineros The de la issue Marina that he was trying Real to answer, that he was Británica. trying Lo que él to, the quería question he was trying responder to answer was, what can we era do to qué prevent podemos scurvy nosotros among our hacer sailors? para Scurvy prevenir el was, the escorbuto plague en of nuestros sailors marinos. worldwide from Y esta time era una immemorial. plaga que And Dr. azotaba Lind a los marinos en el was mundo, a los thought marineros en el that mundo, the y él introduction of citrus, pensó que la or insects or introducción de grapefruits cítricos, into the diet of limones sailors en might la be dieta able de to los prevent marineros and podía even cure evitar, incluso scurvy. curar So el he conducted a escorbuto. clinical trial. Así es que llevó a The cabo results of the pruebas clinical trial clínicas. were Los resultados de absolutely esta prueba unequivocally clear. Citrus did, in fact, not only prevent eran scurvy, muy but also claros. No treated solo los sailors who cítricos had already developed scurvy. This was an mejoraban el important, escorbuto, sino life-saving, que esto terminó world-changing siendo innovation. Okay, una around innovación que 18, cambió the la results vida of which de were known in muchas personas 1747. It took another y tomó 48 years, however, otros for the 48 introduction años, of sin citrus into embargo, the de diets la of British introducción de sailors cítricos en la become official dieta policy de los of marineros England. británicos, que fuera una 48-year política delay oficial. between when the 48 research años was de done, retraso a entre que clear se hizo answer la to an important investigación, question se obtuvo una respuesta was importante now y obvious, positiva and it still a took estas almost pruebas, 50 y aún years to get así it into tardó to casi implement it 50 into años practice más en in the Navy, implementarse y and ponerse en another práctica en 70 la years on Marina, top of y that otros for it to become the 70 official años policy para que of Great fuera Britain's política merchant oficial marines. de la So Marina a británica. 120-year lag Entonces, between a clear answer 120 from años research and de full distancia implementation, entre la at respuesta least in clara de una British society. investigación y la And to me, this implementación, is an al menos en la incredibly sociedad important británica. reminder Para of the mí, este es fact un that recordatorio muy life-saving, importante del hecho world-changing de innovations que las do really innovaciones que implement salvan la themselves. vida They no have to actually necesariamente be se fought for. implementan. People, Realmente hay que the pelear por research, the ellas. answer from the research is La only the respuesta de first la step. The hard investigación es work comes after simplemente that el to make primer sure that paso. Después viene el trabajo benefits duro, of these innovations asegurarse are de que los actually put into beneficios de estas practice. So, innovaciones se Julia, if you pongan en could go práctica. advance Así the es que, slide, please. Julia, Let me si tell puedes you pasar la all slide, about por favor, the central déjenme research contarles question my acerca de la colleagues, who pregunta will introduce you central to in a de la moment, and investigación. myself came together to answer. And the research is perfectly La clear investigación that there are deja profound health perfectamente benefits claro when que hay climate grandes policy is beneficios a done la well, salud cuando and there la are política profound climática se climate lleva a benefits cabo de when forma health correcta. policy is done well. The answer, Y la we know that respuesta, from the o sea, research. nosotros There eso really is sabemos no a partir de la confusion investigación. about that point. Y no But hay the question confusión that en we ese came punto, together to pero la answer pregunta que is, nosotros queríamos where are responder we es in the state dónde in the estamos state of implementing en el the estado de integration between climate implementación y policy la and health integración entre policy la in política a climática y la handful of política de nations salud. around the world. Y We chose en un nations that we puñado thought de were, países en el mundo to elegimos some degree, we chose naciones que en nations in cierta which we medida had willing elegimos a partners to do países this work. en los que But every teníamos one of socios these nations we dispuestos a think is realizar este representative trabajo, of pero también creemos other que cada countries una de in estas their naciones es regions. representativa So de in otros addition to países en su answering the región. question, are Entonces, national climate además de policies and responder health la policies being pregunta integrated? And if si not, las should they políticas be? climáticas y de Do salud the se están integrando, cross-policy stakeholders feel they también should queremos be? responder And in what si es ways would they like necesario to y see them cómo lo están integrated and haciendo y how? cómo So the quisieran que six esto countries that came together sucediera. to do this Los work 6 were países Brazil. que se Now, presentaron para since hacer este I'd like to turn trabajo back the six son, geographies, because bueno, it no can países, be, this is geografías, digamos, geography, porque not está a el country. Caribe, que es una Germany, geografía y no un Kenya, país. the Tenemos UK, Brasil, el and the Caribe, US. Alemania, So Kenia, we will el hear Reino from Unido y leading Estados scholars in Unidos. each Así es of que these vamos a countries. escuchar a Next cada slide, uno de los please. investigadores líderes en cada uno de estos países. Our Brazilian partners are at Nuestro University of Sao socio Paulo. Our brasileño es de Philippine la partners are Universidad de actually in Sao Paulo, universities de across the Caribe, de la Caribbean but Universidad organized by de the las University of West Indias Indies in Jamaica. Occidentales Our en German Jamaica. team was
El equipo de Alemania está en el Centro de Política Sanitaria Planetaria, el equipo de India en el Centro de Control de Enfermedades Crónicas, de Kenia en la Universidad de Nairobi, del Reino Unido en el London School of Economics y la Universidad de East Anglia. El equipo de Estados Unidos está acá en la Universidad George Mason, que tenemos socios a Yale y la Universidad de California. Y finalmente, nuestro socio, la Alianza Mundial por el Clima y la Salud. Y muchas gracias a los miembros del equipo, a Joshua, Julia, John Cutter, Maro Mildenberg, Antonio Leiserowitz. Ha sido un verdadero placer trabajar con este equipo. De hecho, somos un equipo con el que trabajamos también en otros proyectos y este ciertamente ha sido uno de los más entretenidos e interesantes proyectos. La metodología que nosotros utilizamos en total, en estas 6 geografías, entrevistamos a un total de 225 senior stakeholders, personas que son quienes toman las decisiones o que trabajan para quienes toman decisiones o que trabajan en organizaciones gubernamentales y que pueden implementar políticas o investigadores y miembros de la comunidad defensora del clima. En total, 225 personas. Las entrevistas se realizaron entre enero y julio del año pasado. Intencionalmente entrevistamos a personas que tuvieran experiencia y foco en el clima y otras personas que tuvieran foco primario en la salud. Como pueden ver en esta slide, aproximadamente 70 de estos 225 trabajan en la intersección entre el clima y la salud, pero no todos. Algunos, por ejemplo, algunos stakeholders se enfocan exclusivamente en salud, otros exclusivamente en clima, y 36 personas de las que entrevistamos los consideramos que trabajan en zonas o áreas relacionadas con el clima y la salud, agricultura, transporte, desarrollo urbano, por ejemplo. Y aquí está la distribución de con quienes hablamos en estas 6 geografías. Por supuesto, pueden ver que el grupo principal que pudimos entrevistar eran funcionarios de nivel senior en agencias gubernamentales que estaban lo suficientemente arriba como para poder interactuar a nivel de política y nos pudieran dar la mejor visión de lo que se estaba haciendo en cada uno de sus geografías. Hablamos con legisladores y su personal, expertos académicos, empleados de think tanks y personas en el sector de las ONG. Hallazgos, insights principales. Vamos a compartir el enlace para que puedan descargar el informe al final de la sesión. Entonces, partiendo por el gran panorama, ¿cuál es el estado actual de la integración de las políticas de salud y clima en cada una de las geografías en las que realizamos esta investigación? La respuesta es: no hay mucha integración. Las políticas de salud y clima permanecen relativamente en silos. En nuestro informe dijimos que quizás había mayor integración en Alemania, Kenia y el Reino Unido, pero no es realmente una diferencia cualitativa significativa. La verdadera respuesta es que la integración está en etapas muy tempranas y queda mucho trabajo por hacer. Los lugares en los que los stakeholders que entrevistamos vieron integración o como que esta integración era más obvia o al menos realizada, algunos de los países usaban o incluían la salud en sus políticas de clima y salud, donde se incluye específicamente el tema de la salud y el clima. Algunos países están comenzando a considerar la salud en sus políticas. El Reino Unido tiene iniciativas verdes que se relacionan directamente con el sector de la salud pública, que es más amistoso con el clima. Y en todas estas geografías se habló mucho acerca del hecho de que las áreas donde pareciera que esto
aparecía primero era la contaminación del aire, transporte Next slide. y preparación para eventos Here's just extremos. a quote Y from a esta UK es una policy cita advisor who kind of sums de it up rather nicely. un asesor He or she político del said, Reino "My Unido, perception is donde él o that there ella are dijo: definitely links to mi health and climate. percepción es que It's hay definitely there in definitivamente esfuerzos documents. por However, relacionar there's a lot el of clima y la salud, superficiality está en los saying that we're documentos, linking pero them, muy acknowledging superficialmente that we diciendo que la are estamos linking them, relacionando, and this is reconociendo how que we are debemos linking them, hacerlo. but it Así really lo estamos isn't haciendo, actually pero en doesn't realidad actually do it. They are not no actually getting está it done. sucediendo. Next slide, please. So the next question that we put to our Y la interviewees is, well, próxima okay, pregunta so que le it's hicimos not a the nuestros integration isn't entrevistados, yet bien, happening la going forward. integración What would the no ideal está look like ocurriendo in your del eyes for todo, pero integrating national idealmente, ¿cómo climate se and vería health esta policy? integración en tu mente? There was again a lot of consensus. Nuevamente, The degree hubo of bastante consensus across the consenso geographies was really en las striking. geografías That y yes, eso fue this is a realmente good idea. impresionante. This Y should todos happen. dijeron que sí, And esta the es una buena areas idea que where we debería think it should realizarse. happen Y las first and áreas en most las que fully nosotros focus creemos on esto debería hacerse agriculture, primero nutrition, and son food la security, agricultura, of not nutrición, only seguridad mitigation but alimentaria. adaptation No and solo resilience as mitigación, well, sino que adaptación y emergency resiliencia preparedness and climática disaster también, response, preparación y the way respuesta a we are desastres. developing and Y la supporting our forma en la que communities. estamos All of haciendo these es places apoyar a are nuestras obvious places comunidades. to be Todos estos son puntos furthering the comunes integration of y climate and obvios health donde policy. se puede Next integrar slide, la please. política de clima y salud. Oh, next point. Thank you. Um, in people's answers to En las their respuestas de las articulation of what the personas, idea su looks like, they articulación de sort of cómo se vería esto spontaneously mentioned a idealmente, whole variety of espontáneamente things that they mencionaron una consider to variedad be de cosas que ellos absolute, consideraban eran I won't say mandates, absolutamente but really important obligatorias, no sé si objectives. The first obligatorias, one pero is perhaps the objetivos most realmente important. We need the importantes, y el funding primero to es do el this work mayor. right, the funding to do safety Necesitamos nets. The second financiamiento point para was poder that llevar esto a we cabo. really El should be segundo developing es que se national debería legal desarrollar frameworks or strategies. estrategias o So marcos this ought legales not continue to be sort of nacionales. a Entonces, haphazard approach, but we really need a national esto strategy and it really no needs to tiene be que ser a codified medias, sino que as realmente such. tiene que And then finally, codificarse they formalmente para perceived poder both lograrlo. the Y opportunity todos and the percibían una mandate to make sure oportunidad that there was en hacer que principally esto a fuese focus on obligatorio equity para and poder poner success in the world. foco en igualdad Next slide, y please. Another en quote el that we mundo. thought was illustrative from a Otra cita que stakeholder in nosotros Germany, pensamos que the también es National Health ilustradora, Association, who ilustrativa, said that de the Alemania, advantages of a que stronger dijo las integration of climate and ventajas de una mayor environmental issues in integración de health las policy temáticas would climáticas y be that medioambientales en you los would have debates to do políticos less repair work sería que habría afterward. que hacer In other menos words, trabajo de reparación a posteriori. if you took the O effects of sea, certain political decisions on si se climate tuvieran change en and cuenta tried desde to el relate the health principio into los account from efectos the y se outset, tomaran en cuenta desde el you would no inicio, longer have to no readjust or tendrías repair que the reajustar situation o hacer un afterwards. trabajo de reparación Next slide, después. please. So what's if Entonces, important innovations don't implement themselves, what si is standing in estas the way? innovaciones no That is se the next question implementan, that we ¿qué put es to lo que our está impidiendo que esto stakeholders, and suceda? Y they eso gave fue us la a siguiente very pregunta que compelling, hicimos a very nuestros clear set of entrevistados barriers y that they fueron felt muy were claros al really nombrar absolutely barreras had to be que ellos addressed creían if we de were to make realmente tenían significant que ser progress. abordadas y And the realmente first se of those quería barriers is progresar that en el both tema. the government Y la primera es institutions que tanto as las well as the instituciones professional gubernamentales communities who sort of como la support those comunidad government profesional que institutions, apoyan a that would estas be instituciones gubernamentales, climate ministries, health ministries, ministerios the climate de community, the health salud, community, they are ministerio siloed. del And it's the fact medio that they are ambiente, siloed and they are trabajan en not silo talking to each y other, por esto not no locking hablan entre arms and sí working together y on these no issues trabajan en is the most conjunto clear, en most estos important temas y barrier that they pareciera que heard. esta es la barrera Next más slide, next importante. bullet point, please. We heard very clearly that Escuchamos when muy claramente administrations también change, que cuando cambia la unless administración there de is un país, adequate a menos que haya institutionalization una across the government ministries or agencies, institucionalización adecuada en el as país, institutions la change, mayor it could parte fall, the de las priority could fall back entidades off vuelven the a radar cero of these ministries. y We heard that as a pierden very clear del message. radar Next este slide, tipo de please. cosas. We heard a lot about Bueno, how mucho escuchamos inefficiency and también acerca de la bureaucracy change is ineficiencia y hard in burocracia. government. We El all cambio know es it to be true. complicado en los Next gobiernos, scenario, todos please. sabemos que eso es We cierto. heard again a Y lot about bueno, the lack of funding to nuevamente, do the falta work. de We heard a financiamiento lot para about the realizar lack este of data trabajo, and access to falta de data that does datos y actually acceso a exist. datos que de We heard hecho a lot existe. about the fact that
y también escuchamos mucho acerca del don't hecho yet de have que the los qualified personnel to do the ministerios no work. tienen el And the personal fact that there are calificado para competing realizar este tipo priorities. de trabajo y que hay This is by no prioridades means the que only compiten con priority. estos Simply, temas. it has to be Y esta prioritized if it no is going es to compete la well with principal the other prioridad, government simplemente que priorities tiene que in the priorizarse. marketplace. We also heard a Y lot about the bueno, fact that que también really in escuchamos que most of these había, geographies, la there mayor is very parte de poor estas uptake of geografías, evidence in había policymaking. muy In poca other words, evidencia policymakers o are tending to adopción de la hear evidencia en los entes other legislativos. voices, not necessarily the Otras voices of voces, no people who are necesariamente collecting the las voces evidence, de nor las not personas que están necessarily recabando la attending to the evidence evidencia, directly themselves. no tienen voz ante Obviously, los the interests of políticos. Y the por influence of supuesto, vested interests, we la heard that from influencia stakeholders in de every country. partes And the final barrier, interesadas. Escuchamos esto en casi the todos. fact that Y that el hecho policymaking is slow, de que la and that política, la until there are legislación legally es binding lenta. policies, it will Por always be ejemplo, sort of para poder haphazard tener políticas que sean moving the needle vinculantes, forward siempre va a on ser difícil these de sacar issues. adelante, pero son Next las slide. cosas que Oh, I'm mueven sorry. la aguja. The final barrier that they talked Y la about, that we barrera heard about final in every one of these de la geographies, que was really the lack of nosotros public awareness escuchamos es la falta about the de conciencia connection between human pública health and acerca de climate la change, and conexión therefore the entre la lack of salud public humana y el demand cambio climático, por ende la for falta de governance that demanda actually pública, la addresses those, falta de protects both gobernanza our health, para que the health of aborde our estos people, temas as well as y that of proteja our la salud de las partners. personas y Next la slide. salud de nuestro clima. A Caribbean health policymaker said it very nicely. Un We're a legislador del country that will Caribe lo switch dijo de seats of forma muy government in the blink amable. of an eye. We don't build on what Somos un past país government has que left cambia in de place. gobierno en un It's abrir y like cerrar you're de rebuilding a ojos. house No every construimos 5 to 10 sobre lo years, que ha and you're dejado el digging último in what gobierno. was Es como si built instead of reconstruyeras una putting a casa cada roof, 5 años y putting on the estuvieras roof and doing the desenterrando finishings lo que se and construyó en bringing in the lugar de poner un furniture techo into the nuevo y hacer los place. And acabados I y say traer los we're in a muebles a challenge, la right? casa. Until you Es have una buena reflexión. real Hasta institutionalization que haya across realmente governments, una it's going to be difficult. institucionalización seria en los Next. países, será una meta The difícil de next question alcanzar. we asked our La stakeholders is, pregunta well, que le where do preguntamos a you see nuestros opportunities? entrevistados Where tiene que are ver there con developments and oportunidades y resources recursos. that aren't yet ¿Dónde being están los optimally harnessed recursos to do this o work? de dónde podemos sacarlos para llevar a cabo este The first trabajo? thing we heard was a Lo very primero que clear escuchamos acknowledgement fue of the un reconocimiento co-benefits, the muy fact that claro de los climate policy co-beneficios can del hecho de produce que la health política benefits climática puede and health producir policy can beneficios produce a la salud climate benefits. And the y fact that that is viceversa. a Y el largely hecho de untold que story, or esta not sea una adequately historia no well told contada story, o people no saw bien that as a very contada, clear las opportunity. personas pensaron que Next esta slide, era please. una muy buena oportunidad. The, the, many of the stakeholders acknowledge that there Muchos is de an los increasing participantes awareness of reconocieron que this había overlap un with shared mayor grado de benefits, but it's concientización still at a de estos fairly nascent co-beneficios, stage. pero que aún Next. estaban en etapas muy The tempranas. fact that there is growing Y el international hecho de momentum que on this haya y que se point pueda of construir bringing un health momento into the climate internacional, conversation una is a energía, que se COP aproveche la 26 in energía 2028. de estos Where grandes we see eventos health internacionales having como a la major focus COP28. upcoming in Esperamos COP30, ver the que la World salud Health tenga Assembly un gran last year, foco the y fact un that the rol health ministers of the importante world y que los issued a ministerios de climate salud and health del mundo hayan emitido policy statement, una, and the fact that a una growing política number en of clima y countries salud are building y health que into muchos their national países climate están plans. incluyendo All la of this salud is en seen sus as planes providing some climáticos. hopeful Todo momentum. esto va a Next dar slide, una please. energía importante para poder promover COP30 nuestra misión. upcoming in Brazil later this La que year, viene en Brasil national and international policy y deliberations, all of these create deliberaciones políticas opportunities internacionales y to nacionales, continue todos to estos make the eventos que point vienen that there are son just oportunidades para incredible seguir opportunities for abordando el tema, co-benefits to oportunidades help increíbles health para solve alcanzar estos both planetary health co-beneficios and human health y concurrently. resolver Next point. temas de salud The planetaria. fact that there isn't that El hecho are de que not rapidly haya, necessarily, but there are no emerging rápidamente, pero resources, de both in que terms of funding, in haya terms of más data, recursos and in terms of disponibles en clean términos de technology, clean financiamiento, tech, datos y clean energy, if tecnología you will. All of limpia. this is creating helpful Esto opportunities está to move creando this initiative oportunidades forward. útiles para Next. poder llevar esta misión adelante. And then finally, the fact Y that there are luego el emerging hecho de que frameworks, hayan intellectual marcos frameworks, if you will, that emergentes are helping intelectuales, people, si including quieren potential mencionarlo outcome así, que policymakers, protejan a las understand the personas, relevance and entender the la fundamental relevancia, interconnectedness la between human health interconexión and the health fundamental of our entre la planet. salud And humana y la those salud de nuestro frameworks planeta include y the One estos Health framework marcos, as well as the incluido Planetary el Health One Framework. Health Framework y Next slide. Planetary Health Framework. So this Próxima quote from a slide. parliamentarian Esta in cita de Brazil, un we think sums up parlamentario quite en nicely. Brasil, creemos que They lo said dice the bastante debates around bien. the Dice, COP will los necessarily move
debates en torno a la
COP desplazarán necesariamente a Brasil, que estaremos abiertos al mundo entero como anfitriones de este tema que es fundamental e impacta a todas las generaciones futuras y es una oportunidad no tanto por el evento mismo, sino como por su preparación, construcción y presentación del tema climático a Brasil, a los empresarios y a la clase política. Próxima slide, por favor. Entonces, escuchamos lo que ustedes pueden llamar esas oportunidades que son más fáciles o más factibles de hacer, las que están más al alcance de nuestras manos, que serían incorporar el clima en las políticas de salud nacionales y viceversa. Hay países que están haciendo esto y los stakeholders creen que quizás esto sea una de las cosas más fáciles de realizar con un gran impacto que pavimente el camino para una mayor integración. También escuchamos acerca de incorporar el clima y la salud en estas áreas de políticas adyacentes como agricultura y transporte. Escuchamos también que hay en muchas de estas geografías existen algunas políticas ya existentes, pero que no se han implementado del todo. Por ello, esta implementación podría ser algo no tan difícil de realizar y también escuchamos acerca de la articulación de la necesidad de mejorar nuestro juego en el sentido de educar a las personas, pero no solo en la integración del problema del cambio climático en sí mismo, sino el traslapo entre las oportunidades que existen de cómo las políticas de salud y medio ambiente crean beneficios y esto hay que divulgarlo. Con respecto a las estrategias recomendadas, hay varias. La primera, una mayor colaboración, ¿cierto? Esa primera barrera de la que escuchamos fueron los silos, así es que la primera estrategia recomendada es romper esos silos, crear oportunidades, colaboración entre aquellos que trabajan en clima, en salud y aquellos que trabajan en instituciones adyacentes al clima y la salud. La segunda estrategia recomendada era integrar programas de clima y salud en las instituciones ya existentes. No tenemos que crear instituciones nuevas. Podemos incluir los temas en las instituciones que ya tenemos. Es más fácil que ellos adopten cosas nuevas que crear instituciones desde cero. Otra estrategia es la idea sencilla y que todos hemos escuchado ya por mucho tiempo y la mayor parte de las geografías han hecho relativamente poco progreso en esto, es presentar la noción de que hay que considerar el clima en todas las políticas y la salud en todas las políticas. Y eso realmente nos lleva a lo que dijo el legislador alemán, a quien cité antes, el hecho que ellos decía que cuando lo hacemos, si lo hacemos, no tenemos que volver atrás para arreglar problemas después. Y lo otro, incorporar más input de la sociedad civil en los procesos, porque cuando se recibe este input de un conjunto de voces diversas, estamos más proclives a considerar estos temas en nuestras políticas. También escuchamos acerca del hecho de que hay historias de éxito que ya existen, a veces a nivel de gobiernos locales pequeños, a veces eh, más grandes, pero tenemos la oportunidad de escalar estos programas o adaptar estos programas que han resultado ser exitosos en otras partes. Y luego una de las estrategias recomendadas era simplemente promover un mayor foco en la evidencia la legislación, o sea, traer voces que aboguen por la evidencia y que expliquen la evidencia, para asegurarnos de que la evidencia sea relevante para los legisladores, maximizar la accesibilidad y las fuentes existentes de datos, porque tienden a estar en silo también, y quizás aún más importante, la necesidad de llevar a cabo investigación que sea útil para los legisladores y no solamente investigación que no sea vista como relevante. Una última estrategia,
y sería activar a las organizaciones de abogacía y a la sociedad civil para ejercer presión sobre los legisladores. Si los ciudadanos y las personas aplican presión, los legisladores no tienen oportunidad de no considerar lo que nosotros creemos es importante. Y de Kenia dice, por lo que he visto en los últimos 10 años sobre la evolución de la política climática, lo que ha influido en los responsables políticos es su conocimiento y comprensión de los problemas. Si no saben cuáles son los problemas, no podrán legislar acerca de lo que no saben. Por lo tanto, hay que sensibilizarlos, ya sea mediante informes políticos o formación. Escuchamos mucho acerca de estrategias de comunicación que los participantes creen son prometedoras. Eh, por ejemplo, nuevamente, esta noción de romper los silos, fomentando la comunicación entre distintas comunidades, simplemente comunicarse, la comunidad de la salud y del clima. La próxima estrategia de comunicación tiene que ver con un marco, darle un marco a la relevancia del clima y la salud. Nuestro equipo de investigación en George Mason hemos realizado mucha investigación acerca de este tema y nos encontramos que cuando involucras esta dimensión humana en un problema que, que es climático, te realmente te da la oportunidad de que todos se enfoquen en un tema que sea más relevante para la persona y podamos traer nuevas voces a la conversación. Próximo punto, cuantificar los impactos y beneficios de la acción climática, porque esto es algo que falta en gran medida en estos momentos. La próxima recomendación era activar las voces de los profesionales de la salud en esta conversación. Ellos son mensajeros que cuentan con la confianza de las personas. Es importante que los usemos, tienen una posición privilegiada en la sociedad para reunir, para sacar estos temas a la luz y hacerlos visibles para los legisladores. Y la próxima tiene que ver con el hecho que, por supuesto, no pudimos utilizar el mismo mensaje para activar a todas las audiencias, sino que hay muchas formas en que podemos personalizar esta narrativa para que sea efectiva con distintas audiencias. Y una gran cita de nuestro equipo. Es muy importante contar con expertos en salud pública en el Capitolio que hablen con nosotros para asegurarse de que se entienden estos temas tan complicados y seamos capaces de traducir toda esta información a nuestros jefes. Y finalmente, en nuestro informe hablamos acerca de las implicancias para distintos grupos. Por ejemplo, quizás el grupo más importante son los presidentes, primeros ministros y su staff. Estas son las personas que lideran, que cuando lo hacen realmente aceleran la implementación y el progreso. Ellos tienen la oportunidad de modificar la estructura gubernamental y solicitar ayuda de las distintas ramas del gobierno y ellos son los que están en la mejor posición para llevar a cabo la ejecución de un plan nacional. El segundo grupo en el que queremos enfocar son miembros del Congreso, parlamentarios y otros entes legislativos nacionales. Ellos son los que pueden ayudarnos a llevar el problema del tema del cambio de administración. Cuando los entes legislativos tienen el potencial de apoyar un tema, realmente se puede hacer esto un tema que traspase el gobierno en el largo plazo, porque se requiere trabajo a largo plazo. El próximo grupo serían los funcionarios de distintos niveles y cuando los políticos no necesariamente lideran la conversación, estas personas pueden trabajar mucho dentro de su propio ente o agencia gubernamental. Pueden darle importancia y relacionar este tema con otras agencias gubernamentales que también están trabajando por dar luz a este tema y oportunidades también para las organizaciones y profesionales de la salud. Ellos tienen un rol muy importante en la conexión y la articulación con el público y los legisladores. ¿Por qué y cómo las soluciones al cambio climático son tan importantes si queremos asegurarnos de darle una buena vida y salud a nuestra humanidad?
y organizaciones y profesionales climáticos tienen que esforzarse más por conectarse con legisladores y hablar en términos humanos, no solo términos de impacto climático. Miembros de la comunidad de investigación tenemos trabajo que hacer para en el área de investigación que sea pertinente para los legisladores. Es importante hacer avanzar la ciencia, pero aún más la implementación de estas políticas que son tan necesarias. El otro grupo en el que nos enfocamos es la comunidad filantrópica. El gobierno, el financiamiento gubernamental es limitado y como lo vamos a mencionar más adelante, estamos viendo incluso recortes gubernamentales para estos temas. Entonces necesitamos a los filántropos del mundo y que saquen adelante esto y muestren su liderazgo y abogacía. Si las voces de las personas no demandan que esto sea una prioridad, es poco probable que lo sea. Con ello, me gustaría pasar a la próxima slide y acá le voy a pedir a mis colegas que reflexionen acerca de lo que ellos escucharon en su geografía o su país y cualquier otro comentario que quisieran agregar a lo que hemos conversado el día de hoy. Así que vamos a partir con mi socia Sophie Gap en Alemania, luego Georgiana Gordon Strong y Richard en el Caribe, en Kenia, perdón, Tim Rainer en el Reino Unido y finalmente Antonio Saraiva en Brasil. Y luego yo voy a volver para dar algunos comentarios cierre. Sophie, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Ed. Muchas gracias al equipo de coordinación. Buenas tardes desde Berlín. Soy Sophie Gap. Además de presentar los hallazgos, les voy a dar algunos puntos específicos que aparecieron en las entrevistas alemanas. Alemania ha visto progreso en la integración de la adaptación y salud, por ejemplo, en estrategias y políticas. Sin embargo, se ha hecho menos progreso con respecto a la integración de la mitigación. Y en las entrevistas, el tema recurrente fue la necesidad de una estrategia nacional de clima y salud, metas medibles e indicadores para rastrear el progreso. Aún más, un hallazgo interesante en nuestras entrevistas es que si bien muchos participantes destacaron el marco de salud útil para hacer que el impacto climático sea visible, había un punto que lo mencionó un par de actores que no eran del área climática, preguntas acerca de si el foco del marco de salud podía poner en riesgo o individualizar el problema. Y esto apunta a la necesidad de incluir prevención y los determinantes de salud en el marco de la salud. Además, la necesidad articulada de un cambio transformativo y sistémico que va más allá de los ciclos legislativos cortos. Esto es importante en Alemania, ya que las elecciones federales o gubernamentales suceden en distintos momentos, entonces es necesario tener una visión a largo plazo. Esto fue un hallazgo bastante relevante. Finalmente, la necesidad de crear mecanismos y estructuras intersectoriales y formas de considerar la igualdad y la justicia en la legislación. Muchas gracias al equipo de coordinación y a todos los participantes del estudio. Le doy el pase a mi colega. Muchas gracias, Sophie. Soy Georgiana y represento al equipo del Caribe. Mucho de lo que se dijo resonó con lo que nosotros descubrimos también. Y en el informe se habla de la integración del cambio climático y la salud en el Caribe. Dado las vulnerabilidades del Caribe y sus estados que están ubicados en el cinturón de huracanes, hay enfermedades nosocomiales y se aborda la necesidad de acelerar la integración del clima y la salud. Para abordar estos temas, un desafío más profundo que es desarrollar políticas multisectoriales. Escuchamos antes que Ed mencionó que algunas de estas barreras o desafíos se debían a gobiernos que trabajaban en silo, lo largo de los procesos, lo burocrático de los procesos,
y también los problemas que surgen una vez que cambian las administraciones y los políticos se renuevan, porque muchas veces no hay una continuación de lo que se empezó a construir. Entonces, para nosotros, este proyecto pone énfasis en la necesidad de abordar las barreras existentes y el aprovechamiento de las oportunidades para mejorar los recursos investigativos y financieros y la necesidad de estrategias de mitigación. Estamos en una zona tropical, tenemos mucho sol, por ende, podemos utilizarlo, energía renovable, y eso no ha estado ocurriendo como debiera, especialmente en el sector de la salud. Creo que la mayor parte de nuestros legisladores, si no todos, tienen la idea de que estas políticas, clima y salud, deben integrarse. Sin embargo, la conexión entre los dos en este momento es muy tenue, casi inexistente. Así es que este proyecto nos da una claridad en un llamado a acción en términos de la prescripción legislativa que nosotros tenemos que seguir. Tenemos muchas sugerencias de cómo deberíamos proceder. Transmitir todo esto a los legislativos o de si debería haber un enfoque de salud, un enfoque planetario, pero lo que hay que hacer es tomar una decisión en torno a esto y determinar qué se debe incluir y qué no se debe incluir, qué debe relacionarse y qué no debe relacionarse. Pero aún más importante que todo esto para mí, este proyecto muestra que necesitamos diseñar, desarrollar y encontrar el camino para alcanzar el ideal que nosotros queremos, que sería la integración del clima y la salud en las políticas nacionales. Muchas gracias. Yeah, thank you very much. And I'm Richard Muchas Moore, gracias, Georgiana. Soy from Richard Kenya, Mulwa, and I want to del present equipo de few Kenia, y highlights quiero of presentar from algunos the Kenyan puntos study that destacados que we salieron del estudio found en was Kenia. that Y lo climate que impact on health. And encontramos most es que los impactos climáticos sobre la qualitative salud experts in both son sectors, but conocidos solo in para health los expertos and técnicos en ambos in the area of sectores, climate change. tanto We en el think área we de la need to salud o en el provide área better del clima, y understanding to nosotros other decimos que esto actors. tiene que We expandirse also see a otros as a weak actores. nexus También vemos due un to nexo lack of bastante débil awareness. There is debido a la also falta de unavailability of conciencia y data la in this poca area disponibilidad and de datos weak institutional en esta área, linkages. instituciones We also y think that there is conexiones progress débiles. change in policy Y development vemos también within que the hay nexus, progreso y but cambio also en el desarrollo de las effectiveness, políticas, an pero integrated también approach es that incorporates importante health tener un enfoque into integrado que climate change incorpore la resilience salud strategies. en las That estrategias is also resilientes al emerging cambio at this point. climático, y esto también está emergiendo en We este also momento. believe that Además, positioning of health creemos que in posicionar la salud policy and economic en los spaces is espacios very políticos important y and it will attract económicos more es muy attention importante, of ya the que political atraerá class. mayor This is the atención de la case in clase climate change. política. Right now, Por lo climate menos así change es el has a clima, lot of el political caso con goodwill. cambio So if we climático, que en could este push momento for tiene bastante atención de similar los políticos. Así que si initiatives and pudiésemos hacer have algo similar, una iniciativa similar similar, approach also o for un enfoque health similar policy, then para this would help a lot. el tema de la salud, We esto also think ayudaría that we need to bastante. strengthen climate También pensamos que health tenemos que research, fortalecer la investigación y los advocacy, datos en awareness clima y creation, salud, and abogacía, institutional collaboration. concientización y Finally, we colaboración think that we need institucional. to leverage on Finalmente, que strategic tenemos que health and climate aprovechar las opportunities at oportunidades local and the estratégicas en global clima y level. salud a So nivel that's local y the global. highlight from Kenya. The next Estos speaker, please. son los puntos más destacados de nuestro equipo en Kenia. Soy Tim Rainer y estoy hablando en nombre del equipo del Reino Unido. Comparado con otros países, creo que el Reino Unido ha disfrutado de algunas ventajas al tener metas de clima y que estas tienen que incluirse en las legislaciones que son forzosas, a diferencia de otros sectores. Entonces, las políticas nacionales Net Zero incluyen compromisos
de adaptación y resiliencia, y también requieren un reporte periódico a las autoridades, incluido el tema de la salud y cuidado social. Nuestros entrevistados reconocen que se ha hecho un progreso importante para integrar la salud y el clima en la agenda política, y también se reconoce que hay iniciativas que se mencionaron antes, como el Greener Energies, que es más o menos de la misma época del 2008, centra esfuerzos en identificar oportunidades para reducir las emisiones, pero cada vez enfocándose más en la resiliencia al cambio climático también. Todo esto, si bien es progreso, hay mucho por hacer, y el mensaje de nuestros entrevistados, creo yo, es que aún hay muchas oportunidades de co-beneficios para mejorar la vida de las personas. Nuestro trabajo encontró que la implementación de estos compromisos a alto nivel se han visto afectados por temas que ya se han mencionado. Entonces, aquellos que han tomado la responsabilidad de actuar y hacer la conexión entre clima y salud a menudo no tienen los recursos y les falta una red de contrapartes con la que trabajar. Por ende, su trabajo se ve dificultado por procesos legislativos. Además, vale la pena mencionar algunos elementos interesantes que nosotros escuchamos de nuestros entrevistados con respecto a la producción de datos y evidencias y las necesidades de toma de decisiones que a menudo estos resultados de estas evaluaciones son en contextos locales, y los legisladores normalmente necesitan evidencia para justificar el valor de una posible intervención legislativa. Esto tiene que presentarse en forma específica o determinada para poder ser tomado en cuenta y contemplado por ellos. Entonces, escuchamos también, y es bastante interesante, uno de nuestros entrevistados habló de aceptar otras formas de evidencia, y escuchamos algunas ideas. Declarar la urgencia de la situación y la crisis en la que estamos es tanta que no podemos necesariamente esperar a elaborar toda esta evidencia antes de tomar decisiones importantes. Muchas gracias por darme el espacio y de comunicar lo que encontramos en nuestro equipo del Reino Unido, y muchas gracias por el proyecto. Y ahora le doy la palabra a mi colega Ed. Muchas gracias. Buenos días, Antonio, de Brasil aquí. Voy a hablar con algunas oportunidades. Brasil tiene una ventaja competitiva internacional al tener una de las matrices más limpias del mundo, principalmente hidroeléctrica, gran crecimiento en energía solar y eólica, y inversiones en hidrógeno verde. Por ende, el país puede liderar la transición energética. Las emisiones de gases invernadero vienen principalmente del uso de la tierra, específicamente de la deforestación, la quema debido a la agricultura. Pero ahora hay políticas de control para poder alcanzar la mitigación aplicando aquellas políticas sin afectar otros sectores económicos. Así es que es un tema de política, es un tema político de ganas de hacer las cosas, y hay que incorporar la agenda climática tanto como sea posible y tener mensajeros adecuados, como ya se mencionó. Tenemos un plan nacional
que se ha desarrollado e implementado, y esta es una oportunidad importante, ya que cruza muchos ministerios y sectores, donde hay mucha gente sentada en la misma mesa que puede realmente hacer una diferencia. La COP también será una gran oportunidad, como se mencionó antes, ya que está movilizando a la sociedad civil, al gobierno y al sector privado para su preparación. Y como el país va a estar en la mira global, quizás haya, por supuesto, desafíos y ventajas. La priorización política ha empeorado, la situación política ha empeorado no solo en Brasil, sino que muchos están legislando en el interés, están legislando en pos del interés de pequeños grupos. Por ende, es necesario la implementación de un plan estratégico nacional que no tenga con las contradicciones que son comunes en estas áreas políticas. Y así como en otros países en vías de desarrollo, uno de los principales desafíos es cómo promover el desarrollo con justicia social, mientras que al mismo tiempo y en forma simultánea se toma medidas de adaptación y mitigación cuando hay problemas estructurales importantes, inequidades y una gran concentración de recursos económicos. Estos son los puntos más importantes de nuestro informe. Ed, de vuelta a ti. Muchas gracias, Antonio. Un par de puntos más. Por supuesto, la situación aquí en Estados Unidos ha cambiado drásticamente el 2025, comparado con la administración anterior, en la que se hizo realmente un progreso bastante importante en juntar la política climática y sanitaria bajo el presidente Biden, y también en varios estados. Así es que el hecho es que ahora con el presidente Trump vamos en la dirección completamente opuesta, y esto nos está ralentizando de gran manera. Y esto realmente es impresionante, porque la voluntad política realmente sí importa. Incluso cuando nuestro gobierno federal ahora va en una dirección opuesta muy rápido, nosotros vamos a continuar viendo progreso en ciertos estados y en jurisdicciones locales y en otros sectores de nuestra economía. Entonces, ¿qué sucede a nivel político nacional? No es toda la historia. Integrar la salud y el clima a nivel subnacional y en el sector privado es tan importante como trabajar con el gobierno. Y qué importantes son las voces de la sociedad si no somos nosotros quienes damos foco y visibilidad. Los speakers más importantes quedarán fuera de la conversación. Necesitamos un tipo de mandato para su participación. Con ello, Jenny, volvemos a ti. Muy bien, muchas gracias, Ed. Muchas gracias a todos los investigadores por su excelente presentación acerca de los hallazgos de la investigación. Entonces, ahora vamos a escuchar a Diarmaid Campbell Landrum de la Organización Mundial de la Salud. Él nos va a dar algunas reflexiones acerca de la investigación, y luego me van a escuchar a mí con algunos pensamientos que yo tengo acerca de esta investigación. Y luego vamos a tener varias preguntas, porque esto ha levantado mucho interés, este webinar, y tenemos muchas preguntas, así que trataremos de abordar tantas como podamos, después de escuchar a Diarmaid y a mí. Diarmaid, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, te escuchamos perfecto y te ves muy bien. Excelente. Muchas gracias a todos. Voy a tratar de ser breve para dejar tanto tiempo como sea posible para abordar las preguntas de la audiencia. Me gustaría, primero que todo, agradecer a la GCHA y a todos los investigadores y todos los equipos involucrados en esta investigación. Es un trabajo muy interesante. También al Wellcome Trust, que tienen un rol decisivo en estos temas, asegurarse de que estas áreas críticas no se olviden, independiente del cambio de los vientos políticos. Así que muchas gracias a todo el equipo.
y muchas gracias a todos y por participar. Creo que no hay webinars tan interesantes que partan con el escorbuto en el 1700 y termine con la administración actual de Estados Unidos en una hora. Encuentro fantástico. Así es que voy a tomarme de esto para darles algunos comentarios, porque esto es realmente interesante. Creo que los puntos que se han comentado el día de hoy son difíciles de rebatir. Para ser honesto, creo que hemos escuchado lo mismo de distintas formas en muchos lugares con respecto a la acción en investigación climática y salud y los determinantes y todo lo que se ha hecho los hospitales y los ministerios de salud. Hay desafíos y dificultades de trabajar en forma intersectorial, silos de trabajo, asegurarnos de que haya un compromiso político en el corto plazo. Entonces, todos esos son problemas con los que ya estamos familiarizados. Y creo que esta es una muy buena base para enfocarse para eh, abordarlos. Y una de las cosas que me gustaría señalar es la importancia de tener una meta clara. E incluso vuelvo al ejemplo que Ed dio al principio con el escorbuto y las intervenciones, pero que no sea políticamente incorrecto decirlo. 150 años es eh, que no espero que esto nos dañe sentimientos, pero vaya que mucho tiempo, ¿verdad? En implementar algo. Fue un ejemplo muy claro de algo que sucede y se puede resumir. Yo digo que esto tiene que ser de forma más directa y más rápida, hablando en términos generales con respecto al nexo entre la política y la implementación. Por ello se necesita una meta clara. Hemos visto donde hemos logrado acción más rápida, como el desarrollo de la vacuna contra el COVID. Eso se hizo en tiempo récord, porque era muy claro que el mundo necesitaba la vacuna. Y eso se hizo más rápido que cualquier otra intervención que yo haya visto en el área de la salud. Ese es el punto número uno, poder articular. Y lo segundo tiene que ver con el liderazgo y él también habló de ello. Si bien puede que haya tomado 150 años en que la intervención que se mencionó al principio se hiciera oficial, los líderes en esta área lo estaban haciendo bastante cerca. Entonces, creo que tenemos historias equivalentes en el mundo de la salud y el clima. Por ejemplo, tenemos líderes que han identificado acción para asegurarse de que el aire sea lo suficientemente limpio para que sus ciudadanos respiren. Esa es una meta clara que necesita liderazgo, incluso en la ausencia de unanimidad política nacional. Son medidas y acciones bastante fuertes y que han sido exitosas políticamente. Entonces, creo que también deberíamos tratar de destacar el liderazgo y darle luz a esos actores que actúan más rápido y que están en primera línea. Otro punto que me gustaría señalar y que también se mencionó es que la diversidad en el tipo de evidencia que nosotros desplegamos es muy importante. Nosotros yo vengo del mundo de la ciencia también, pero a veces si pienso en cómo me gustaría resumir la IPCC después de ciertos reportes, el mensaje es, nosotros les dijimos que esto iba a suceder, fuimos súper claros en la evidencia que les entregamos y luego tiene que ver con proveer mayor detalle con respecto a lo que se puede hacer, pero la evidencia técnica de que el cambio climático iba a ser un problema para la humanidad estaba hace más de 30 años atrás disponible. Y la diversidad de evidencia, cuáles son los efectos de las intervenciones, tipo de cosas tienen que unirse en acción, cuáles son las barreras para construir voluntad política, por ejemplo.
también son el tipo de evidencia que son igualmente relevantes y en este momento quizás más relevantes antes para poder abordar esta crisis. Y para no alargarme mucho, el punto final que quiero hacer es que nuevamente hablar con alguien que tenga o que venga de la ciencia. Nosotros tendemos a juntar evidencia de alta calidad. La tenemos mucha y lo vamos a seguir haciendo. Entonces la respuesta es clara. El tema es la falta de voluntad política y nosotros nos tocamos el hombro y decimos, bueno, nosotros hicimos nuestra parte, ¿qué más podemos hacer? Pero creo que para la comunidad esto tiene que ser un punto de partida. Si no hay voluntad política y la evidencia es tan clara con respecto a lo que tenemos que hacer para proteger la vida de las personas, para proteger determinantes sociales que van a proteger a las personas, y eso tiene que ver con proteger la salud del planeta. Si la evidencia es tan clara y tan obvia, ¿por qué no hay voluntad política y qué vamos a hacer para desplegar esa evidencia y ser muy específicos con las palancas que vamos a poder tirar para poder accionar todas estas opciones ante los ojos de los legisladores para que realmente actúen y lideren el cambio? Porque tenemos evidencia. Ha habido una diversidad de voces desplegada detrás de todo esto. De hecho, ha logrado construir cierta voluntad política y eso tiene que continuar. Pero como lo dijo Ed, las cosas no se implementan por sí solas. Tenemos que desplegarnos como comunidad y eso requiere liderazgo y unión entre legisladores, comunidad científica y la sociedad civil. Muchas gracias por el espacio y le doy la palabra a Jenny. Muchas gracias, Jarmet. Mis reflexiones, y voy a tomar donde lo dejaste y me voy a referir a un marco más accionable de esto. Creo que hay tres cosas claves que a mí me llamaron la atención en el informe. Lo primero es que lo que tú mencionaste, Jarmet, esa traducción de la evidencia robusta que se tenía acerca del cambio climático y los impactos del cambio climático sobre la salud humana y las oportunidades de acción climática para la salud, esa evidencia es robusta. Quizás haya ciertas brechas que llenar, pero es bastante robusta. Lo que este estudio destaca es que en respuesta al problema de que esa evidencia no se haya podido traducir en política e implementación, no tenemos que quedarnos ahí. Podemos investigar de cómo pasar esa evidencia robusta a la legislación. Y ahí podemos preguntarnos cuáles son las barreras y cómo las vamos a abordar. Y eso es lo que ha hecho este estudio. Y creo que se necesita más de este tipo de investigación porque es muy valiosa para poder guiar nuestro trabajo. Segundo, el grado de acuerdo y alineación, porque hay ciertas diferencias entre las geografías, pero el grado de alineamiento sobre los hallazgos clave a mí me indica que hay una inmensa oportunidad de aprender unos de otros en forma internacionalmente. Si hacemos trabajo que mueva las políticas en un país u otro, podemos compartir esa información entre nosotros como comunidad global que trabaja en este tema, aprender unos de otros, tomar las mejores lecciones para poder hacerlo mejor, más rápido, acelerar nuestro trabajo juntos, tomando estas lecciones. Y luego, lo tercero que realmente me impresiona de este trabajo es que nos da un roadmap detallado, nos da información de dónde enfocar nuestros esfuerzos y no solo hablando en general, sino que moviendo los roles de distintos actores, clarifica roles específicos. Por ejemplo, profesionales de la salud, como los miembros de la GCHA, ¿dónde podemos nosotros intervenir? Pero también con quién tenemos que hablar, quién más es parte del grupo que pueda hacer esta integración entre clima y salud. Entonces, esas son mis reflexiones con respecto a este informe.
creo que ahora tenemos 15, 20 minutos para tomar preguntas. No vamos a poder abordarlas todas porque hay bastantes y son todas muy buenas, pero voy a poner a su disposición varias preguntas para que aquellos que en el equipo de investigación puedan abordar y cada uno levante la mano para responderlas. Entonces, el primer set de preguntas se enfoca en el tema de si aún no hemos visto integración de las políticas sanitarias y climáticas. ¿Cómo sabemos que esto va a ser beneficioso? ¿Dónde está la evidencia de los beneficios específicos de esa integración? Esa es una pregunta. Otra se enfocaba en los países asiáticos, pero creo que aplica a otros países también, considerando las limitaciones financieras que muchos países asiáticos están enfrentando. ¿Qué oportunidades de financiamiento o modelos existen para facilitar la integración efectiva de las políticas sanitarias y climáticas? Una tercera pregunta. ¿Hubo alguna conversación en torno a la movilización de la comunidad de forma no violenta y conjunta, o sea, activismo? ¿Apareció ese tema en alguno de los hallazgos o entrevistas? Y otra pregunta, y después de ello podemos empezar a responderlas. ¿Algún legislador o entrevistado habló o mencionó actores que se beneficiarían si no hubiese integración entre clima y salud? O sea, ¿quién tiene interés en que no ocurra esta integración? Así es que voy a pausar acá y ver si alguien quisiera responder a alguna de estas preguntas. Bueno, yo voy a abordar la tercera. Así es que, ¿alguno de mis colegas quiere abordar la primera o segunda pregunta? Jenny, ¿quieres mencionar nuevamente las primeras? Si la integración aún no ha ocurrido o ha sido moderada, ¿cómo sabemos que esto realmente va a traer beneficios? Y luego la segunda tiene que ver con limitaciones financieras. Dadas estas limitaciones, en este caso era en Asia, pero también en otras regiones o países, ¿cuáles son los modelos o oportunidades de financiamiento que puedan facilitar la integración efectiva de las políticas sanitarias y climáticas? Yo sé que ustedes encontraron que el financiamiento era una de las barreras limitantes. Antonio, ¿puedo abordar la primera pregunta? El tema es que el clima y la salud están relacionados e interconectados. No podemos negarlo. Y lidiamos con ambos temas en conjunto o nos vamos a enfrentar al problema de tratar de responder preguntas después de los problemas. Eso sucede en Brasil también, en que hemos tenido inundaciones gigantes, incendios en el Amazonas que afecta la vida de las personas y su habilidad para respirar incluso. O sea, está claro que están estos temas relacionados. Si no atacamos los problemas medioambientales y sanitarios como un todo, vamos a terminar teniendo más problemas y más. Es un tema de priorización de dinero que es limitado, pero tenemos que abordar ambos temas al mismo tiempo o de lo contrario vamos a tener que seguir abordándolos permanentemente porque estos temas son recurrentes. Gracias, Antonio. Ed, de hecho, me gustaría que Sofía hablara de los modelos de financiamiento porque
porque creo que esta noción es algo que el equipo alemán ha estado analizando de Yeah, cerca. thanks so much. I can give a short Sí, glimpse. So I muchas think gracias. Les what puedo came dar out una in breve the German reseña. report was Lo quite que nosotros strong, that encontramos en el informe if the alemán es funding que also cuando hay within poco government, there's financiamiento, competition también for dentro del funding, and that gobierno ends hay up competencia por los impeding the recursos. Eso collaboration effectively, impide la because who's going to pay the price colaboración for our efectiva, joint porque ¿quién effort, va a and pagar por nuestros who esfuerzos can report conjuntos? their ¿Y results? quién va a informar And los one idea that resultados? was mentioned Y una idea que se was mencionó joint budgets between agencies fue and unir sectors presupuestos to entre agencias y strengthen sectores para poder intersector fortalecer collaboration. la colaboración So that intersectorial. maybe shortly to that. Así es que quizás eso And I sea, can bueno, also un shortly punto speak on o the una benefits, forma de but I will abordarla. first leave ¿Y the quién floor se to other beneficia? speakers and Le then voy a dar pick it up later. eh, Needed. la palabra a Great. alguno de mis Georgiana, colegas do y you wanna después add volveré. anything about funding models? Georgiana, ¿quieres agregar algo acerca de los Yes, modelos de I would like to add financiamiento? a little bit. Me For gustaría the Caribbean, señalar we've been que working para el with Caribe American hemos health estado organizations who trabajando con suggested una funding models are organización not y a necessarily veces los external, modelos de though financiamiento there no is están funding, dentro del gobierno, additional funding pero hay provided by some of financiamiento the governments. adicional que But for es health in proporcionado por particular, algunos de los we've been gobiernos, working with pero the para la salud Pan-American en Health específico Organization, estamos one of their trabajando con la smart Organización health Panameña facility de Salud, initiative. que And es this una has also helped us iniciativa with developing our national inteligente que health trabaja con el adaptation desarrollo de la program. And right adaptación now, for nacional. the Caribbean countries, have Entonces, been working with muchos países PAHO caribeños están to develop trabajando con what la we call an PAHO HNAP, which is para a health national desarrollar adaptation plan. So un plan de what adaptación we have nacional. been able to do is Lo que assess, nosotros I hemos suppose, podido leverage hacer, y funding supongo, es opportunities aprovechar outside of oportunidades government de to financiamiento try fuera del to gobierno put para forward or to move poder forward our health and hacer climate avanzar activities nuestras actividades climáticas y sanitarias. And Richard, care to add anything to that? Richard, ¿algo más que añadir? Yeah. Well, how are you going to find any Bueno, funder that is funding both streams at the same time? Hay que In abordar most ambas cases, cosas al mismo you tiempo. have También funders en for términos de climate financiamiento. A change veces and hay funders for health. financistas para el tema de la One salud thing that y we see otros that we para might el need tema to del have cambio models that climático. work A medida que avancemos al together futuro, with vamos a people who tener have que interest unir y in fusionar estos funders. But at temas the moment we y bring them to the tener limelight and show or financistas que demonstrate se encarguen how de ambos important it temas. is, then Para we ello might hay que have demostrar lo or importante que attract es funding agencies, local or obtener international, el financiamiento, in ya sea en one forma directly local o to in this internacional. arena of Quizás both esta climate and health. pueda ser una línea, Now, I think unir this ambos slide espacios, porque en was este also momento said earlier. siguen aislados, como hemos So mencionado I'd antes. like to jump in on the question of Sí, me gustaría abordar community activism la pregunta, and el the related activismo de question, la activism in the comunidad health community. y si Because this is existe en our la colleagues in the comunidad UK are sanitaria, telling me porque that nuestros they're really very much on the colegas front en el Reino lines Unido of están showing en up, primera línea conducting waging para activism, demostrar cómo se and hace in some cases activismo even y going en algunos beyond the casos han boundaries ido of más allá de las nonviolent barreras de activism. lo no, del If we activismo no include violence not violento. against Si humans, and I'm not incluimos sure we would ever do that, but violencia no violence contra against los property. humanos, sino contra la propiedad. The evidence that Dicho activism is eso, la incredibly important evidencia, in el building activismo both es public and increíblemente political will is really pretty importante para clear. construir Erica voluntad Chenoweth, a política y professor from social. Harvard, has written a Un book called profesor de Civil Harvard Resistance. escribió Her un libro analysis of acerca de la resistencia how social, un regime change análisis de happen. cómo I think she los was cambios de specifically régimen interested in how suceden. regime Él change estaba from authoritarian to democratic especialmente regime interesado change en el happens, cambio and how authoritarian regimes autocrático a and even democrático y democratic cómo regimes estos end up making major regímenes changes in terminan policy. haciendo grandes And cambios en la virtually in política her research, y virtually in every virtualmente case, siempre apurado. civil Entonces, en la resistance mayor parte de mattered. los casos, la And resistencia she also social very importantly importa. Y concludes that también es muy nonviolent importante, en civil ese libro se resistance is concluyó more que than twice effective la as resistencia violent civil social resistance. So, no violenta es tan as the efectiva health como la community, it's violenta. hard A for me to medida que imagine como parte de la comunidad our sanitaria, para mí es colleagues ever difícil embracing violent pensar en civil nuestros resistance, colegas en algún but we momento have seen some instances tomando where estas acciones, they have used pero violence against property. I think that's a ciertamente bad hemos visto idea. algunos casos de violencia It contra leads la to propiedad. Es una inadvertent mala change, and idea, I suspect it is counterproductive pero in terms of building sospecho que es public will. But contraproductiva when health para voices show nuestra up, when health misión. professionals Pero show up cuando se en juntan masse las voces to de lead los civil resistance profesionales nonviolently,
el absolutely can help activismo mitigate social those no lots of streams of violento, evidence podemos support. avanzar mucho y hay And mucha then evidencia also que very lo briefly on soporta. the question of Y who brevemente benefits, acerca like, de la if this pregunta de quién se integration doesn't beneficia, o happen, sea, si who esta benefits? integración no sucede, And ¿quién se we va help a ver disentangle beneficiado? Y aquí integration estamos on the desenmarañando la mitigation side integración and the por el lado de la adaptation side, mitigación y because por el lado de la who benefits adaptación, porque la differs depending respuesta on if de we're quién looking at se mitigation or beneficia adaptation. difiere On the dependiendo si estamos mitigation side, we viendo have de an lo de punto de absolute clear mitigación o answer. adaptación. The fossil fuel industry, La industria de los you know, combustibles petrostates, who fósiles, are, los derive petroestados, the majority of national revenue derivan la off mayor of fossil parte fuel de sus ganancias exploitation. nacionales a They are the partir ones de who la benefit explotación de when we combustibles do not fósiles. Ellos son los que se make progress benefician on integration. cuando no avanzamos en And la the fact integración. that they, you know, Y el the fact that hecho we continue de que to continuemos essentially utilizando drive our economy o based on fossil fuels, esencialmente rather than haciendo avanzar nuestra enabling economía en integration to a base clean a los energy combustibles economy, fósiles en lugar de not energía only are the limpia, human health no costs profound, solo but los the costos para la human, salud humana serán but profundos, frankly, the sino que economic costs are además, profound too, francamente, los because in costos most parts económicos of the también lo van a world, hacer, it porque is en la mayor cheaper to parte del generate new mundo es más fácil electricity generar going from electricidad clean energy nueva sources like wind, de solar, fuentes hydro, and renovables battery como storage than it is to la produce new eólica o fossil fuel solar, infrastructure que and construir exploration. infraestructura So o that's who exploración por benefits from combustibles our fósiles. lack of Ellos son los que progress se benefician on de nuestra moving falta de forward on the progreso mitigation en front. On the en el adaptation frente de front, la it's a less mitigación. clear answer, Por but el lado most de la would say adaptación, la who respuesta es benefits are the menos clara, ideologues who pero yo just don't diría want que us son los talking about their ideólogos short que climate simplemente change no quieren for que whatever hablemos reasons del they tema del have, cambio because climático they por feel it threatens la their razón que identity, sea que ellos because they tengan, porque feel it ellos creen creates que their tienen la hegemony razón, in porque terms ellos of, creen you know, que sort of dictating the que policy estamos priorities in their dictando country las or in prioridades políticas de los their media países ecosystem. y de los That would be the ecosistemas de los only medios, place where I see pero ese pretty sería clear el único resistance to lugar en the el que idea yo of veo una moving forward with an resistencia clara adaptation a la idea de agenda. seguir avanzando con la agenda de adaptación. Voy a, porque estamos llegando al final de nuestra sesión, pero voy a presentar una pregunta que se posteó en el chat, pero creo que es importante elevarla y hacérsela a ustedes y los profesionales. Habiendo hecho esta investigación, ¿qué evidencia o qué brecha ven en la evidencia en la integración clima-salud? Habiendo conducido esta investigación, ¿qué otra investigación tiene que hacerse para ayudarnos a lograr lo que queremos en la integración de las políticas sanitarias y climáticas? ¿Cuál va a ser su próximo proyecto de I'm investigación? going to give the last answer to that question, but I'm going to open it up to my colleagues. Do you La have voy a comments? abrir a mis colegas. La Maybe I respuesta, can go first because quizás I yo think my pueda slide, participar I porque tried to creo que look to mi my slide, the last point of my slide, era el último which punto was de for the mi Caribbean. presentación. This report is Para a el status Caribe, report. este This is informe where we es are. un We are informe de estado. realization of Aquí where we es are at donde this point in estamos time. en el And tiempo. because we now know where we Y are, como we ahora have to figure out sabemos what dónde do we do with estamos, this? How do we tenemos move this que forward? ahora So for descifrar me, cómo the vamos a next avanzar, qué would vamos a hacer. be Para mí el próximo trying to paso determine sería what tratar de policy determinar prescriptions do we qué need. prescripción política What are we going to necesitamos, use as our qué focal vamos a point? Is it utilizar to como punto implement in our focal, policies? Are we going to do a plan cómo to lo vamos a revisit incluir en groundwork? And I nuestros understand that it can't compromisos, be one en thing for nuestro everyone mapa because de we're legislación. different. So the next research question Entonces, la for me próxima is, pregunta de what investigación para mí should sería, integrated policy look like? And with ¿cómo that, I debería try to look at verse models una where política de already exist. integración? Con And ello, yo the next revisaría modelos que ya question, to me, it's the existen y pathways después of la otra moving pregunta from sería evidence into pasar de la sort of actionable evidencia items a into policy. accionables. And it was obvious to me Y para that mí those es obvio pathways que esos are caminos needed. One policymaker son actually said to me, necesarios. Y de hecho alguien me lo when we did our dijo feedback meeting, after the cuando meeting, they hicimos said to nuestra me, I reunión de thought this feedback. Después de la reunión me feedback dijo, meeting was going to be esta around reunión de how do feedback we pensé get que se there. iba a tratar de cómo lo íbamos a And he hacer was para happy when lograr we eso. presented the Él statement. estaba And I contento de think que we want to presentáramos go los on resultados with del it. So my informe, next pero más le the interesaba another research qué project íbamos a hacer behind con this, it todo would eso. be how we said, Entonces, el what would próximo work proyecto for the sería Caribbean. qué And that's where funcionaría para el this Caribe para slide poder comes lograr from. las metas. Great. Tim, do you want to add to that? Tim? Yes, okay. We did Sí.
Nosotros consideramos la naturaleza de esta evidencia y sin sonar muy críptico, creo que el futuro va a ser investigar si las brechas de conocimiento realmente importan o cuál es la naturaleza de estas brechas, cómo la evidencia puede presentarse de cierta forma que destrabe las políticas en contextos particulares y específicos. Se puede esto detallar por sector, por contexto, para ver cómo sería la dinámica entre, más, o sea, más que simplemente tratar de presentar más evidencia, así como escuchamos de Diarmid, de toda la evidencia que ya tenemos disponible. Simplemente refinarla, pero el mensaje ya está claro. Quizás la próxima etapa sería trabajar en casos particulares, cuál es la naturaleza de esta brecha y cómo la evidencia juega un rol en el proceso de toma de decisiones. Traté de resumir todos mis pensamientos en muy poco tiempo, pero creo que espero puedan ver o entender el punto que yo quiero hacer. Muchas gracias. Y muy brevemente, un punto final. Julia y Josh, que son parte de nuestro equipo, hicieron una revisión de toda la evidencia publicada acerca de la pregunta de cómo conectamos productivamente a las voces fuera del gobierno y cómo los hacemos para comunicar la evidencia, abogar por soluciones, tanto en el espacio del clima y la salud y en la intersección entre el clima y la salud. Y hay muy pocos estudios que aborden esa pregunta y casi todos implican conocimiento tácito. Entrevistas con personas que tienen experiencia más que llevarle el lente de la ciencia a la pregunta. O sea, no hay evidencia empírica sobre esa pregunta tan importante. ¿Cómo nos conectamos más efectivamente con los legisladores para proveer evidencia relevante? Así que yo creo que voy a terminar diciendo, necesitamos más ciencia e investigación empírica de cómo conectarnos con los legisladores de forma efectiva. Muy bien, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo para tomar más preguntas. Sé que hay mucho más que hablar del tema. Y antes de darle a Ed la palabra para despedirnos, simplemente quiero anunciar que para aquellos que no lo saben, este año se espera que los países entreguen lo que se llama las NDCs, las contribuciones determinadas a nivel nacional, compromisos amparados bajo el Acuerdo de París. Tienen que entregar esta evidencia. Esto vencía en febrero. La mayor parte no lo hizo, así es que lo van a seguir haciendo durante el año. Y la GCHA cree que esta es una oportunidad clave por abogar por la integración de la salud de estos compromisos nacionales. Si se necesita aterrizar información y hay desafíos en todos los países, pero pensar cómo se va a integrar la salud en estos compromisos determinados a nivel nacional bajo el Acuerdo de París va a ser clave para poder hacer avanzar esta tarea. Hay muchos grupos que apoyan a distintos países, la OMS, el Wellcome Trust también está trabajando y varios otros. La GCHA también va a estar coordinando el trabajo con la sociedad civil a lo largo de este año. Así es que si lo creen, podemos compartir, si les parece, podemos compartir información al respecto. Después de mi último comentario acerca de las NDC, vamos a darle la palabra a Ed para cerrar el webinar. Quiero ofrecerles un par de recursos adicionales, si los pueden publicar, por favor, en el chat. Cada uno de los informes nacionales geográficos de los que hablamos hoy
están disponibles ya y les voy a dar el enlace al website de donde pueden descargarlos todos. Y actualmente los estamos preparando para una revisión de pares que va a ser publicado en el Journal of Climate Change, una edición especial para que va a tratar acerca de la promoción e integración de las políticas climáticas y sanitarias. Así que si quieren compartir sus perspectivas, también hay un llamado para hacerlo y la fecha para presentarlos es el 30 de junio. Además, hicimos una revisión de alcance. Alguien pidió el enlace, Josh lo va a poner también en el chat. Y nuestro equipo también hizo una revisión de la literatura publicada sobre estrategias de comunicación y abogacía efectiva acerca del tema del cambio climático y la salud humana. Así que también les vamos a dar el enlace de ese material. Y finalmente voy a cerrar reiterando con lo que iniciamos. Esto es parte de más actividades que está financiando y facilitando Wellcome Trust. Así que les vamos a dar el enlace al website de Wellcome Trust para que puedan ver cuáles son sus otras actividades. Y con ello vamos a cerrar las slides. Les vamos a pedir que apunten y escaneen este código QR y los va a llevar a nuestro website donde tenemos el informe abreviado y los informes de cada una de las geografías que abordamos. Les doy las gracias por asistir a esta sesión informativa. Ha sido un honor compartir con ustedes y trabajar con todos ustedes y les deseo a todos el mejor día. Muchas gracias, Ed. Muchas gracias a todos los que se unieron al webinar por darse el tiempo e interesarse en este tema, porque su compromiso importa, así como lo destacamos a lo largo del evento. Muchas gracias a todos.